construimos como un concepto de lo que era que el ser humano se debía a un propósito mayor, que era la restauración de aquello que perdimos en el Edén, que fue el paraíso, ¿verdad? Entonces Dios quiere que colaboremos con Él desde lo que es el don que Él nos ha dado para llevar a cabo, ¿verdad? Esa restauración y todos participemos. Y ocurre algo maravilloso, y es que cuando colaboramos desde lo que sabemos hacer, la confianza del ser humano, ¿verdad? Se estabiliza, una se siente con una gran satisfacción porque siente que ha hecho parte de esa restauración y bueno, le damos la gloria a Dios, pero sabemos, ¿verdad?, que nosotros también hemos contribuido y la persona se siente como que, mira, oye, más segura, ¿verdad? En esas capacidades, en quién soy, en lo capaz que soy para llevar a cabo una serie de cosas. Y esa edificación de esa confianza nos ayuda a hacer otras cosas en la vida. Ahora bien, Esteban dijo, ¿y qué tal? A mitad del programa, que no era ahí que había que hacerlo, pero bueno, dijo, ¿qué tal entonces cuando es que yo quiero saber la voluntad de Dios en mi vida? Y no se me sonó como que una consulta, ¿te sonó así también, Sí, Jerry? claro, definitivamente sí. Oficial, ¿cuántos nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuánto esa pregunta se utiliza para reclamar también? En cierto, el que no haya reclamado, yo creo que no es humano. Claro, Señor, pero explícame. Sí, y bueno, cuando comenzamos el tema, particularmente en ese momento en que dijimos que la humanidad entonces, por otros discursos sociales y a nivel cultural, como que se diluye, ¿verdad? Y nos llama la atención el mundo sobre otras propuestas, y entonces nos vemos como en la disyuntiva de qué escoger, si hacer la voluntad del Señor en entregar la vida, y ese fue el concepto estrella del segmento anterior. ¿Cómo eso de entregar la vida? ¿Sucede solamente a nivel general y colectivo, como lo llamamos? ¿O sucede a nivel individual también, cuando quiero saber la voluntad expresa de Dios sobre mi vida en particular, la vida de Mari Carmen Laureano? Y un tanto es así, y quizás más de lo que yo puedo imaginar. También se trata de entregar la vida. Y yo quiero, fíjense, este texto me encanta. Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera. O sea, negarse que a sí mismo, estar en la disposición de descomponerse para compartirse, ¿verdad?, con lo que es el resto de los organismos que puedan estar, los elementos, los minerales que puedan estar en esa tierra, para entonces poder producir. Si no es así, dice la Escritura que queda solo, que ese grano queda solo. Quiere decir, no hay fruto ahí, no hay productividad en el sentido, ¿verdad?, o con relación a ese propósito mayor. No hay el poder edificar a otras personas a través de la buena noticia, que es el Evangelio, desde las capacidades que Dios nos ha dado. Entonces dice que sí, cuando muere, o sea, cuando sí quiere, acepta, decide descomponerse, entonces dice que producirá, y producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha a nuevas vidas. Y ahí pasa de lo que es la metáfora del grano que es sembrado en la tierra a lo que es en la realidad del Evangelio. Cuando logras decir, sí, Señor, quiero ir por ese propósito mayor, que es lograr esa reinstauración de tu reino en el aquí y en el ahora, entonces quiero poder compartir con las demás personas lo que has hecho en mi vida desde las distintas instancias, con las distintas capacidades y potenciales que el Señor pone. Entonces es que logramos compartirnos con otros. Fíjense que cuando hablo de compartirnos con otros en la buena noticia, no solamente hablo de las personas que predican o que hacen un estudio bíblico o que hablan en las comunicaciones para llevar a cabo, ¿verdad?, hacer que esa noticia siga creciendo, ¿verdad?, en distintos lugares. Hablo desde servir unas sopitas a alguien que está enfermo en el hospital. Hablo desde habilitar el templo para que el pueblo de Dios adore. Hablo desde lo que es llevar a una persona a la iglesia porque no tiene transportación. O sea, hablo de las distintas maneras que tenemos para servir a Dios desde lo que mejor sabemos hacer y lo que disfrutamos muchísimo, que es precisamente eso de que llamamos propósito de vida. Entonces, entregar la vida aquí en lo que es lo particular, ¿cómo se da? Porque ya sabíamos y lo explicamos, ¿verdad?, cómo se da a nivel general, pero a nivel individual, ¿cómo se da? Y es poder
decidir no hacer lo que yo quiero hacer, lo que dice mi carne, mi concupiscencia, ¿verdad? Lo que podría ser mi propia naturaleza pecaminosa para obedecer la ley de Dios. Ay, doctora, hasta ahora nos era simpática. Ay, qué buena era, tan cariñosa y tan tierna, pero ya no la queremos tanto porque nos está diciendo algo que no nos gusta mucho. Eso de obedecer la ley de Dios nos suena como a sacrificio, como gran esfuerzo, como que tengo que dejar de hacer algo que me gusta. Que te gusta a ti o que le gusta a tu carne, o que le gusta a tu pecado, o que le gusta, ¿verdad? A eso internamente que lucha dentro de ti y que quiere llevarte hacia el camino que no debe ser. Podría ser hasta para gente, ¿verdad? Que no ha definido ciertas cosas, podría ser contraproducente eso de cómo voy a disfrutar lo que estoy haciendo, a la misma vez cómo voy a dejar lo que quiero hacer. Sí. Con esa paradoja, ¿verdad? ¿Cómo lo combino? Hay que definirla, ¿verdad? ¿Cierto? Claro, y ahí en alguna medida cada uno debe responder la pregunta: ¿qué es disfrutar para mí? ¿Qué es disfrutar la vida para mí? Uh-huh. ¿Que me vaya bien o unos excesos que finalmente no van a llenar ese vacío interno que hay en mi corazón porque no tengo una conexión, una comunión con Dios a través del poder del Espíritu Santo? Entonces, en la iglesia, mi pastor era una persona muy, muy sencilla, pero fue un hombre de Dios que me enseñó tanto la Escritura. Y bueno, él es el responsable, ¿verdad? Ya está en la presencia de Dios, así que no tiene que responder necesariamente. Pero es el responsable de por qué yo estoy tan centrada en las Sagradas Escrituras cuando la gente quiere oír de mí otro discurso que dice: anda, doctora, que usted es una persona ya con un doctorado en psicología, hable más nuestro lenguaje, no esté tan asidua a la escritura. Lo lamento muchísimo, pero mi pastor me enseñaba que no necesitas de alcohol para disfrutar, por ejemplo, de una actividad recreativa en la que todas tus neuronas están claras y puedes disfrutar de todo lo que está a tu alrededor. Sales sumamente contento de esa experiencia sin necesidad de utilizar. Qué buen ejemplo, qué buen. Sigues disfrutando sin dejando los excesos o olvidándonos de cosas pecaminosas, y como usted bien dice, uno sale satisfecho porque hizo lo que tenía que hacer, lo correcto, lo disfruté, y asimismo ese mismo ejemplo lo podemos aplicar para muchas otras cosas. Por supuesto. Entonces, esto de los mandamientos, es que seguir los mandamientos, entregar la vida a nivel individual, también lo tengo que hacer a nivel individual si ya estoy haciendo algo por la obra de Dios. Y ahí es que tú te das cuenta cuando las personas tienen a Dios como Salvador, pero no como Señor. Tengo un discurso, pero realmente Él es la persona que permea en todos los aspectos de mi vida, es alguien que domina realmente, ¿verdad?, mi voluntad al punto de yo querer hacer. Y es algo tan forzoso como eso que estamos describiendo. ¿Cuándo es que mejor le ha ido a usted en la vida? ¿No ha sido cuando ha obedecido la palabra de Dios? Definitivamente. Entonces, ¿por qué lo vemos de manera forzosa? Es que otros discursos que están detrás de nuestra oreja nos están diciendo: es que te están obligando, es que te das cuenta, fíjate cómo quieren controlar tu vida. Oiga, que realmente ahí está la palabra para hacer lámpara a mis pies, lumbrera. Quiere decir que me va a guiar en el camino. Esos mandamientos ahí no están solo de adorno, esos mandamientos ahí están específicamente para facilitarme las decisiones que tengo que hacer en la vida. Entonces, si yo me pregunto a nivel individual, ¿cuál es la voluntad de Dios a esta situación particular que estoy viviendo? La respuesta sería buscar en la Escritura cómo converge esta situación con eso que dice Dios que debo hacer. Miren cómo somos librados cuando hay una palabra que nos dice: no mientas, no adulteres, sé sincero con tus amigos, ama a los demás. Oye, ¿qué hay de mal en eso? ¿Qué hay de forzoso en eso? ¿Qué dolor me puede producir una palabra como esa cuando tengo que tomar una decisión entre si hago una cosa o hago la otra? Recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, que yo regresé a una agencia del gobierno, estaba pidiendo ahí un servicio y yo caminé varias manzanas, ¿verdad?, varias calles, caminé de regreso a su oficina para devolver un lápiz.
Y la recepcionista me dijo, pero usted caminó desde el estacionamiento hasta aquí para devolverme un lápiz. Y yo le digo, sí, pero ¿por qué hizo usted eso? Me dice la persona. Y yo le dije, lea lo que dice el lápiz. Y cuando ella lee en el lápiz la inscripción del nombre de la agencia, yo le digo, pues ese lápiz pertenece a esa agencia, no me pertenece a mí. ¿Por qué tendría yo que llevarlo a casa cuando no me pertenece? Le pertenece a usted. Así que sí caminé todo eso para devolver lo que a mí no me pertenece. Fíjate que y eso es bastante simple, ¿verdad, Jerry? Es una experiencia bien, bien simple. Tú dirías, bueno, que coger todo ese calor y sudar todo eso para devolver un lápiz. Pero fíjense lo que es alinearme, ¿verdad? Decir, en esta situación realmente no sé qué hacer, qué decisión deba tomar. ¿Por qué en lugar de levantar el teléfono y consultarle a alguien más, que no deja de ser malo, pero ciertamente debe ir acompañado con lo que dice la Escritura, abro la palabra de Dios y trato de ilustrar allí lo que podría ser la decisión que tome con relación a eso que verdad que se pide que haga? La Escritura lo dice claramente, el Señor lo declara de esa manera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿cómo compara eso, verdad? Entre lo que es ligero el yugo que el Señor pone sobre nosotros y nos sentimos obligados. Porque debate este discurso al lado mío entre lo que Dios quiere que yo haga y lo que la sociedad, el mundo y la gente, la corriente normativa de la vida dice que hagamos. Hay un debate, hay una lucha en mi interior. Entonces, yo siento que, espérate, ¿cómo es que tengo que hacer eso? ¿Cómo es que tengo que vivir de esa manera? ¿Cómo es que tengo que obedecer esos mandamientos? A mí me parece que yo en ocasiones, estoy seguro que en ocasiones, por lo que he vivido, me he tendido en algunas instancias a comparar voy a hacer una analogía. He dejado de ser enteramente el siervo de Dios para convertirme en escenógrafo. Y empiezo a buscar los elementos de cómo adorno para convertir ese momento en lo que yo quiero, porque de esa forma, poniendo las cortinas de esta forma, poniendo estos dos floreros aquí, estos arreglos florales, pinto esta pared de este color, pues lo estoy disfrazando de voluntad de Dios, basado tal vez hasta en un texto bíblico. No sé si eso me ha pasado a mí nada más, pero me he podido identificar ahí. Y después me doy cuenta que fue todo una escenografía y no había tal voluntad de Dios para mi vida en ese momento. Yo no hubiese utilizado una metáfora mejor que esa. Definitivamente lo dijiste. Yo creo que yo no podría mejorar ese comentario de ninguna forma, pero sí lo que quiero llegar, ¿verdad? Precisamente en esa misma línea que tú estás llevando es cómo a veces nos sentimos como forzados y no sabemos qué es la respuesta de una lucha interior nuestra, ¿verdad? Entre qué es lo que hago, si obedezco a Dios o no. Y él dice, es fácil. Mira, es como si tú dijeses, o como que si el Señor dijese, lo que yo les pido hacer en su vida realmente es fácil, pues los librará de angustias que podrían tener si deciden una cosa que no es esta. Sí. Entonces ahí es que es ligero, porque obviamente nos produce liberación. Obviamente nos produce guía, una guía que nos lleva realmente a una solución que al momento podría ser difícil, pero realmente a largo plazo nos produce realmente un bien a lo que es nuestro corazón, a lo que es nuestra alma, protege lo más importante que es lo eterno. Si usted tuviese que tomar una decisión, ¿decidiría mejor por algo a corto plazo cuando sabe que a largo plazo la recompensa es mayor? Generalmente optamos por el de corto plazo, claro. Jerry, pero ¿por qué hacemos eso? Lo inmediato, la inmediatez. Atendemos la inmediatez, sí. Y entonces, fíjate que si lo ponemos de esta manera, realmente los mandamientos de Dios están ahí para bendecirnos. No están ahí para forzarnos. De hecho, nosotros no somos robots, que Dios, ¿verdad? O muñecos, que Dios desde el cielo, como si fuese un tirano, está ahí manipulándonos, ¿verdad? A actuar. Tenemos la oportunidad de decidir. Pero ¿por qué no decidir hacia lo que es el bien? Entonces, un poco utilizar, y aquí ya estoy casi al final de verdad de lo que es la conversación nuestra esta mañana, un poco seguir una guía de, entonces, ¿cómo, doctora,
logro llegar a saber que lo que a mí me está pasando es o no la voluntad de Dios. Ya no es, Esteban, cuál es la voluntad de Dios a mi vida, sino si esto que estoy viviendo es su voluntad o no. Y hay una guía bastante clara en las Sagradas Escrituras que describe cómo es la voluntad de Dios y obviamente nos permite llegar a saber si esto que estoy viviendo es lo que Dios quiere o no. Romanos 12:2, y siempre voy a ese texto porque me fascina. Muy bien. ¿Verdad? No vivan como vive este mundo. O sea, mira, aquí hay un discurso que te pone en lucha con lo que yo te estoy pidiendo que hagas por tu bien. Así que identifica ese discurso y no vivas ya como vive todo el mundo. Cambia tu manera de ser, o sea, la forma en la que tú te comportas, cambiando tu manera de pensar, renovando la mente a través de las Sagradas Escrituras, que tiene un poder increíble, junto con la acción del poder del Espíritu Santo en nosotros, nos hace realmente cambiar de pensamiento. Cuando cambias de pensamiento, cambias la forma en que te comportas, o sea, la forma de ser, y dice, y así llegarás a saber cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿y cuál es la disyuntiva? ¿Y por qué siempre estamos con que, ay, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Oye, pero sí que la Escritura te lo está diciendo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, Jerry, ¿qué tendrías tú que preguntarte? ¿Esto que me está sucediendo es bueno? ¿Es bueno con relación a mi comunión con Dios? ¿Es bueno para mi persona? ¿Para mí física, emocional, espiritualmente? ¿Me hace bien a mí? ¿Es bueno para los que yo amo? Porque mucha gente toma decisiones y no se da cuenta que tiene unos hijos que está afectando directamente, a familias que está haciendo sufrir. Y fíjate, ahí es que vemos ese egocentrismo nuestro, ¿no? No, es mi voluntad, es lo que yo quiero, es mi felicidad. Me toca a mí ahora. Oye, te toca, pero tienes que tomar en cuenta que los tuyos están cerca y que lo que tú decidas va a impactar significativamente en verdad en los demás. Agradable, o sea, me hace sentir feliz, me hace sentir contento, me hace sentir... Y fíjate que esa felicidad no es parcial. Ay, ahora me siento contento, pero algo me recuerda aquí que estoy violentando la ley de Dios. Esa no es una felicidad plena de la gente. Para nada. Es una felicidad parcial. Así que la felicidad plena, agradable, como la voluntad de Dios, es saber que estoy alineada a esos mandamientos, que estoy obedeciendo la voz de Dios y que ciertamente esto me va, ¿verdad? Me va a hacer bien y le va a hacer bien a la humanidad, a las personas que están a mi alrededor, al evangelio. Y claro, perfecto. Yo no soy perfecto, pero perfecto es el propósito y el plan de Dios en mi vida. Así que debo preguntar, ¿esto que estoy viviendo hoy se alinea a ese plan? ¿Se alinea a ese propósito perfecto de Dios? Primero, el de, ¿verdad? Ciertamente restaurar la humanidad. Y en segundo lugar, glorificar el nombre de Dios en mi vida. ¿Cómo? A través de no un discurso hablado, sino una vida que la gente ve como una carta viva, ciertamente puede producir en otros el deseo de venir y vivir la vida cristiana. Eso básicamente es lo que es la voluntad de Dios en la vida nuestra. He dicho y lo firmo, punto y se acabó.